Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu precioso nombre aquí y ahora, Señor. Invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que esté aquí, para que se hable a través de mí, para que no sea yo el que hable, sino tú, para que todas las personas puedan disfrutar, todos podamos disfrutar de la luz, de todo lo que nos quieres mostrar, y podamos ver lo importante de cada detalle, de todo lo que escribes en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Feliz sábado a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la tercera parte del ciclo de cultos, que se titula De primavera a otoño. Vamos a ver que hay un camino a recorrer, y que hay una razón por la cual tuvimos que parar en primavera y conocer lo que conocimos. Vamos a ir viendo y recordando cosas que ya hemos hablado, y vamos a ir adentrando más en ese paralelismo entre lo que es las dos fiestas claves en este asunto, ¿no? Las fiestas de primavera, porque vamos a ver hoy más sobre las fiestas, no solo de la Pascua o del día de la Pascua, sino lo que viene después de ese día de la Pascua, y la fiesta de tabernáculos. Las podéis ver aquí, representadas por dos cuadrados rojos. La fiesta de Pascua sería en el mes de Abib, el primer mes del calendario, digamos, festivo o espiritual del judaísmo, de los hebreos, o de Dios, por eso el calendario de Dios en definitiva. Y el séptimo mes de Tishri, donde se celebra la fiesta de tabernáculos y otras fiestas más de otoño. Vimos que había un paralelismo, eso ya lo habíamos estudiado en otras conferencias, pero hoy vamos a ver un poquito más. Este es el cuadro que ya presenté el otro día, es solo para que lo tengáis fresco, para que recordemos que realmente la muerte en la cruz nos lleva a la fiesta de tabernáculos, nos lleva a 2031, nos lleva al santuario, y por lo tanto hay una relación clara entre la primavera, Pascua 2031, y otoño, tabernáculos 2031. Vamos a seguir sobre esta línea, recordando lo que vimos el último día, que es que en la misma cena de Pascua nos llevaba a un momento del año muy interesante, que es la vendimia. Y la vendimia es, ¿cuándo? En otoño, justo cuando se celebra la fiesta también de tabernáculos, porque de hecho es antes de que se celebre la fiesta ya tiene que estar todo recolectado, todo guardado en sus graneros, etc., ¿no? Por lo tanto, vemos que ese vino fresco, que tenía que beber nuevo con nosotros, lo bebería ¿cuándo? En su regreso. Pues vamos a seguir por este punto, y vamos a empezar por uno de los versículos más claros al respecto, y es que, ¿qué dice Cristo de sí mismo? Yo soy la vid. Solo con esta frase ya nos está diciendo, nos está mostrando a dónde tenemos que mirar. ¿Qué ciclo de cultivo tiene la vid? ¿Cuándo se recogen esos frutos? En ese septiembre-octubre, en ese otoño, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, por segunda vez. Vosotros, los pámpanos. Luego veremos qué son los pámpanos también. Los sarmientos también, si os recordáis. Esta palabra algunos pueden conocerla mejor por sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya está planteando que una unidad, ¿verdad? Cristo es la vid, y los pámpanos que salen de la vid están unidos a la vid. Por lo tanto, Él es el centro, y todos los pámpanos alrededor de la vid forman ese conjunto que vimos también en la misma cena de Pascua. Cristo en el centro con todos sus apóstoles a su alrededor. El campamento con el santuario en el centro y todas las tiendas a su alrededor. Siempre es lo mismo, la unidad de Cristo y los suyos, la vid y sus pámpanos. La esencia también de la fiesta de tabernáculos. El que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen
y los echan en el fuego y arden. Por lo tanto, ya estamos viendo aquí, en relación con la vid, en relación con ese ciclo y en relación con esa vendimia, un fuego consumidor. ¿Cuándo se da ese fuego? Ese fuego se da en su venida, pero también se da de manera definitiva en el 3031. Cuando baja toda la Nueva Jerusalén con los redimidos a la tierra 1000 años después. Y luego es cuando hay la resurrección de los impíos y hay ese fuego consumidor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bueno, todos aquellos que han estado o han trabajado vid saben que hay unos sarmientos que se secan, los tienen que cortar y se queman. Son de fácil quemar, además. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es la vid. Preciosa, ¿verdad? Tenemos los troncos, la vid. Las ramitas que salen de la vid, esas ramas más claritas, de color marrón más claro, los sarmientos, los pámpanos, esos somos nosotros. Y los frutos que cuelgan de los pámpanos es lo que hacemos, lo que nosotros vamos a mostrar a la gente, lo que nosotros vamos a vivir en nuestra vida como cristianos va a ser ese fruto. Y eso es lo que se va a recoger al final. Aquí tenemos una explicación más clara. El tronco sería la vid, los sarmientos serían las ramitas esas más largas, o los pámpanos, y el fruto, el racimo. Eso somos nosotros, el sarmiento. Vamos a seguir porque después de la Pascua, después de la cena de Pascua, que es el día 14, o era el día 14, en la oscuridad, en la noche, cuando empezaba a hacerse oscuro, que es cuando Cristo fue crucificado. Recordemos que durante 1500 años se había celebrado la muerte del Cordero en ese día, a esa hora, y es cuando Cristo muere en ese día, en esa hora, que está emulando o está siendo el antitipo del tipo. Luego ya no hay que volver a hacerlo más porque Él ya muere por todos nosotros una sola vez. Y eso sucede, y aquí lo veis, el 13 sería pues por la tarde, ahí tenemos la foto de la Santa Cena, no sé si lo podéis ver, queda un poco pequeño, pero se puede observar. El 14 a la tarde sería la muerte de Cristo, que recordemos cómo estaba asociado todo con ¿qué? Con esos tabernáculos, por esa unión, por esa vendimia a la que se hacía referencia. Vimos cómo la cruz también hace referencia aquí a eso, a la fiesta de tabernáculos 2031. O sea que vamos a ir viendo cómo la fiesta se va dando y ya va llevando en paralelo con la duración de la fiesta de tabernáculos. En los mismos días, a partir del día 15 en adelante. La fiesta de los panes sin levadura, que es la siguiente fiesta que celebraban, era justo al día después, del día 14, era a partir del 15, y eran del 15 al 21, fiesta de los panes sin levadura, que está dentro de unos días en paralelo como los días de tabernáculos, aunque el día de tabernáculos tiene un día más. El primer día de la semana de panes sin levadura, el primer día era fiesta, era Santa Convocación. En palabras de vida del Gran Maestro nos dice en la página 68, entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Por lo tanto, ya tenemos el significado de qué quiere decir panes sin levadura. ¿De acuerdo? Es eliminar el pecado es el símbolo de eliminar el pecado de tu vida. En el segundo día de las fiestas de panes sin levadura se hacía la fiesta de los primeros frutos. Justamente ahí en el día 16, ¿veis? En azul, el cuadrito azul, ¿de acuerdo? Pues resulta que en Cristo en su santuario nos explica qué quería decir esa festividad o esa celebración. Esos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. Está hablando de la Pascua y tal. En el día 14 del primer mes judío, estaba hablando de la Pascua de la muerte de Cristo, en el mismo día y mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta
que debía conmemorar su propia muerte, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Por lo tanto, el 14 por la noche. Y como antitipo de la gavilla mecida, y es bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora? Ahora lo veremos. Nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Las primicias de los que murieron. Un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su cuerpo glorioso. O sea que la fiesta de los primeros frutos, que se hacía el segundo día, que era ofrecer una gavilla es un manojo de cebada, que era la primera siembra que se recogía. Y se mecía delante de Jehová. Y eso era la simbología de qué dice aquí, de la resurrección. Eso era el antitipo de la resurrección de Cristo. Y también ¿qué? Era la garantía de nuestra propia resurrección. ¿Y nosotros cuándo vamos a resucitar? Si morimos antes de que Cristo venga. ¿Cuándo vamos a resucitar? En la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en el año 2031, tabernáculos. Entonces, fijaros lo interesante. Tenemos la fiesta de la celebración de la Pascua, que la come Él con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena. Nos hace referencia a la vendimia y, por lo tanto, a tabernáculos. Y justo después tenemos la fiesta de panes sin levadura y primeros frutos, que nos habla de la resurrección sin pecado. ¿Qué es esto, señores? Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? La venida de Cristo y la resurrección de los muertos, en ese orden. Entonces, vamos viendo cómo la secuencia de fiestas nos van indicando, nos van mostrando lo que ha de pasar en tabernáculos. Y está ocupando los mismos días que va ocupando tabernáculos en paralelo. Y ahora vamos a otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés viene unos días después. Ahora veremos cuántos. También en primavera. Sabemos que en Pentecostés, si lo recordáis, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos estaban todos reunidos, medio muertos de miedo también, hay que decirlo, preguntándose qué había pasado. Pero también estaban juntos, unánimes juntos en oración. Y en ese momento se derrama el Santo Espíritu. Y ahí es cuando empiezan a ver y a comprender por qué murió Cristo y para qué. Y cómo era una comisión para ellos explicarlo, ¿no? Entonces, se produjo justo en el día de Pentecostés, porque es un día concreto, no es una fiesta de varios días. ¿Por qué el derramamiento se produjo en Pentecostés? Será una pregunta que nos hará hacernos más preguntas. ¿De acuerdo? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Vamos a ir viendo ahora una relación entre la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y Pentecostés, para ir viendo que van todo muy unido, va todo como muy en paralelo. Lo que dijimos el otro día, tenemos que empezar a ver estas fiestas como unas fiestas que son tres en una, que van dirigidas a lo mismo. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Recordemos, es la fiesta de 7 días que viene después de la cena de Pascua, ¿de acuerdo? 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. En el 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas es la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué le llaman de las semanas? Ahora lo veremos. La de las primicias de la siega del trigo. Las fiestas de primavera que hemos visto antes, la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, todas están relacionadas con un cereal concreto, que es la cebada. Y cuando se presentan los primeros frutos, se presentan los primeros frutos de la cebada. Pero en la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés, se presenta la primicia de la siega del trigo. Esto va a ser muy importante, pero hoy no lo vamos a ver del todo. Va a ser un tema de estudio interesante. Y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, que es la fiesta de tabernáculos, que es la tercera fiesta.
3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas a presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. Les garantizaba que no iba a pasar nada en sus tierras y que todos fueran 3 veces al año. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de Pentecostés? Aquí lo vamos a ver. Empieza hablando, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades de Jehová que Dios te da, estamos hablando de la Pascua primero, sino en el lugar que Jehová tu Dios te escoja para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Es que está hablando del día 14. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, que es la segunda fiesta, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Después, 7 semanas contarás, desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar 7 semanas. O sea, cuando empiecen a cortar la mies de la cebada, que es el primer cereal, contarán 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que des, según Jehová tu Dios te ha bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habite en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que esté en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Fíjate que la conclusión de estas fiestas, y aún no ha llegado a tabernáculos, es la alegría. Recordemos que tabernáculos era alegría, porque estábamos todos juntos esperando a Cristo en su venida, y nos veíamos con Él. Pues esas 3 convocaciones son de alegría, que es otro factor común entre las 3. 3 veces al año aparecerá todo varón, esto es Deuteronomio 16:16, tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Algo hay que llevar a esas fiestas. Recordemos que cuando venga Cristo va a recoger un fruto. Ese fruto que cuelgue de nuestro pámpano es lo que va a recoger. Y por lo tanto nosotros mismos. Vamos a analizar esta palabra, las semanas. Por eso como se define a la fiesta de tabernáculos. A la fiesta de Pentecostés, estoy liando. La fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas. 7 semanas, recordemos, 7 semanas después de panes sin levadura. La palabra que recoge la palabra semanas en hebreo se llama Shavua. Esta palabra, propiamente participio pasado de otra palabra, como denominativo de otra palabra, literalmente hecho de 7. Es decir, una semana. Si vamos a otra de las fuentes de Shavua, si vamos a ver especialmente lo que nos interesa de aquí, de esta definición, porque realmente lo que nos está diciendo es que esta palabra, semana, Shavua, es hecha de 7, pero es una semana especialmente de años. Semana 7. Fijaros cómo nos está diciendo aquí que estas 7 semanas también se puede considerar años, 7 semanas de años, o sea, 49 años, 50 años, porque recordemos que son 7 semanas y al día siguiente de la 7ª semana es 50 días. Nos está diciendo que esta palabra se puede utilizar como años, incluso especialmente hablando de años. Si recordamos la profecía de Daniel, que habla de las 7 semanas y las 62 semanas, utiliza la misma palabra hebrea para definir esa profecía. Así que podemos leer estas 7 semanas, estos 49 días, 50 días hasta el día de Pentecostés, como algo profético. Además, en la otra raíz de esta palabra nos habla de estar completo. Hacerse 7 uno mismo, porque Shabbat también es la base del 7º día, el 7º.
Y el séptimo es estar completo. 7 veces 7 es muy completo. Es estar muy completo. Y bueno, y viene de Sheva también, que evidentemente significa 7. ¿Y qué sabemos que pasa en la palabra de Dios en 50 días / años? ¿Qué hay en la palabra de Dios que dura 50 años? Jubileo, ¿verdad? Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. ¿Lo veis paralelo a lo que hemos leído hace un momento? De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Si fijaros que Pentecostés podría estar puesto 25 días después de las primicias o de los panes sin levadura, 30, 35, 55, no. Está puesto justamente 50 días después de presentar la gavilla mecida, que representa la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra. 50 días después, ni más ni menos. Y además con una palabra que se puede interpretar como 50 años. ¿Qué nos está diciendo? Nos está haciendo una clara, digamos, apunta claramente al concepto de jubileo. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que nazca suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Nosotros volveremos a sufrir una vez Cristo venga y recoja su vendimia. ¿Volveremos a sembrar, volveremos a sufrir la tierra como aquí lo estamos sufriendo? ¿Volveremos a trabajar con el sudor de nuestra frente? Se acabó todo. Es una relación directa con la segunda venida de Cristo. Porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Volveremos otra vez al principio. Mejor que al principio. Como has dicho antes en la escuela sabática. ¿Y qué pasa en un jubileo? Porque Pentecostés nos marca 50 años. ¿Qué nos quiere decir con ese jubileo? ¿Por qué marca 50 años? ¿Por qué nos quiere decir jubileo? Vamos a leerlo. Notas bibliográficas de Elena White, página 112. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, mirad qué momento estamos, Mirad qué momento estamos, los 144.000, justo antes de que Cristo vuelva, y es anunciado el día y la hora de su regreso. En tanto expresaba ante su pueblo el pacto sempiterno, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras repercutían por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová, que retumbaban por la tierra como estruendo del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne. Y al terminar cada frase, los santos exclamaban: Gloria, aleluya. Su aspecto estaba iluminado con la gloria de Dios, y resplandecían sus rostros como el de Moisés al bajar del Sinaí. Lo hemos visto hoy en la escuela sabática también. A causa de esta gloria, los malvados no podían mirarlos, y cuando la bendición eterna se pronunció sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo. ¿Qué estaba definiendo hasta ahora? ¿Qué estaba definiendo? ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué estábamos definiendo? Quiero una respuesta. ¿Qué estábamos definiendo hasta ahora? Hay un evento muy claro aquí, ¿no? ¿Qué estábamos definiendo? La segunda venida de Cristo. Entonces comenzó el jubileo. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo.
durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer. ¿Quién es este malvado dueño? Somos de Satanás aún, ¿verdad? Porque los malvados no podían comprender las palabras de la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Ahí está. Me pareció mucho más hermosa que antes. En ella se sentaba el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. En cuanto apareció, esta nube fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fijaros, ¿por qué 50 días / años hasta Pentecostés? ¿Quién nos está diciendo esto? ¿Pentecostés a qué apunta? A la segunda venida de Cristo. Es un dato bíblico de que Cristo viene en jubileo. Hasta ahora lo sabíamos por Elena White, ¿verdad? Pero nos está diciendo que el jubileo de la tierra, que también lo sabemos por Levítico, es ese momento concreto. Nos dice 50 años. La segunda, digamos, fiesta importante, que es Pentecostés, nos está marcando también el momento y nos da otra característica más de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el esquema se va ampliando. Bueno, el día 26 del segundo mes os lo he marcado también porque es el día que 40 días después de la resurrección de Cristo es cuando Él sube en la nube, ¿no? Y es el momento en el cual le dice, hoy lo hemos hablado también en la escuela sabática, ¿no? Como los ángeles le dicen, tal como lo veis subir en la nube, así volverá. O sea que está relacionado directamente con la segunda venida de Cristo. Y desde que se entregan los primeros frutos hasta el día 6 del tercer mes, que es el día de Pentecostés, pasan 50 días. ¿He dicho algo curioso? ¿He dicho algo que nos haga pensar que ese 6 del tercer mes nos indique algo? 6, tercer mes. 6 y 3. 6.000 años, tercer milenio. ¿Por qué 50 días después del segundo día de la fiesta de panes sin levadura? ¿Por qué 50 días a partir de las primicias, resurrección, jubileo, viene Cristo? Muy interesante. Por lo tanto, hay una relación también entre Pentecostés y la segunda venida de Cristo. Antes de seguir hablando de Pentecostés, vamos a ver otro paralelismo. En Levítico 23, del 10 al 17, nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y sequéis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Estamos hablando de la primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. Ese día 16, ese segundo día de la fiesta de panes sin levadura, ese día es el que se presenta la gavilla. Y el sacerdote mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente, de sábado la mecerá. Y aquí veis que he puesto de sábado, entre comillas, en los diferentes lugares. ¿De acuerdo? Es una traducción inexacta del texto. Y lo veremos porque, ¿por qué lo sé? Porque tenemos a Elena White. Porque tenemos a Elena White que nos lo aclara. Entre los mismos hebreos se discuten entre si es día de sábado o día de reposo o día festivo.
¿de acuerdo? Porque Shabbat se puede traducir como el Shabbat semanal, sábado de descanso semanal, se puede traducir como día de santa convocación, el día festivo, un día en el que no se trabaja, no se hace nada, ¿no? Los días de la fiesta, recordad que el primero del panes sin levadura es de santa convocación, y el de tabernáculos, el primero y el último, es santa convocación. En esos días no se podía hacer nada, no tenía que coincidir con sábado, simplemente es que no se podía hacer nada, era un Shabbat, ¿de acuerdo? Y además también se puede traducir como semana, por implicación. Eso lo podéis encontrar fácilmente. Entonces, cuando decían Shabbat también podía decir semanas, porque son 7, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a leerlo desde el punto de vista de la interpretación correcta. Y el sacerdote mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día festivo, la mecerá. Ese día festivo, ese día, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, era un día de santa convocación. Ese día nadie trabajaba, fuera sábado o no. Ese día nadie trabajaba. Al día siguiente se mecía la gavilla de cebada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son la fiesta de los primeros frutos. Es que es interesante que los conceptos los vayáis teniendo claros de qué es fiesta de panes sin levadura, 7 días. Segundo día de la fiesta de panes sin levadura es las primicias, un día. Se presenta la gavilla y a partir de ahí se cuentan 50 días para Pentecostés. ¿De acuerdo? Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido a Jehová, la ofrenda a vuestro Dios. Estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día festivo, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente de la 7ª semana contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esa sería la interpretación correcta. En Biblias como Kadosh, o incluso la del 77, se puede ver cómo ya introducen este concepto. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, 2 panes, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias a Jehová. Tenemos, por lo tanto, en la primera parte, las primicias de cebada en las fiestas de panes sin levadura, y al final tenemos las primicias del trigo en la fiesta de Pentecostés. Vemos claramente un paralelismo. Tenemos un cereal, la cebada, y un cereal, el trigo. En paralelo hay que presentar ofrenda de primicias, una sin levadura y otra con levadura. Y aquí es donde Nela White nos lo aclara. La Pascua, el 14 del primer mes, seguía por 7 días, del 15 al 21 del primer mes, como fiesta de los panes ácimos, sin levadura. El primer día, 15 del primer mes, y el último, 21 del primer mes, eran días de santa convocación, esos Shabbat, ¿de acuerdo? Durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta, por lo tanto 16 del primer mes, tienes el calendario en la cabeza, ¿no? Se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes de que se cumpliera este rito. O sea, de la misma manera que en panes sin levadura, las primicias de cebada se presentaban a Dios diciendo todo es tuyo, pero además se presentaba la resurrección. Se hacía lo mismo en la fiesta de las semanas. Se presentaban 2 panes, esta vez con levadura
y también se mecían ante Dios. ¿Estamos viendo dos cosas paralelas? ¿Está hablando también de una resurrección aquí? Por lo tanto, dice Elena White, 50 días después, no 50 sábados después, no esperar al sábado y contar 50 días, no, 50 días después del segundo día de la fiesta de panes sin levadura, tal cual lo hemos leído hoy, por lo tanto, el 6 del tercer mes, de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada la fiesta de la mies o de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día y se dedicaba al culto. He subrayado varias cosas que no he comentado, pero las iremos viendo conforme vaya pasando el ciclo de conferencias. Aquí tenemos el manojo de cebada, que sería la gavilla mecida, y aquí los panes tradicionales con levadura, que supongo que tenéis hambre ahora y es un mal momento para... Ay, perdón, sí, de trigo. Con levadura de trigo. Y aquí el resumen general de lo que hemos visto. Cena de Pascua, muerte de Cristo, círculo, cuadrado verde, fiesta de los panes sin levadura, cuadrado azul, primicia de la cebada. 50 días, 50 años, jubileo, Pentecostés, que nos está apuntando también a la venida de Cristo. Lo he puesto en puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque aún quedan cosas por enseñar importantes para comprender cómo la misma Elena White nos va a unir las dos fiestas de Pentecostés y tabernáculos. Hemos visto Pentecostés como indicador, como señal de la segunda venida de Cristo, pero vamos a ver cómo también nos va a unir las dos cosas. Y vamos a quedar realmente sorprendidos, como las tres fiestas tienen paralelismos intrusivos entre ellas. ¿Os recuerda algo esto? 3 en 1. Que el primero y el segundo tienen cosas en común, luego el segundo y el tercero también, y el primero y el tercero, y el segundo y el tercero. Y al final hay un mensaje que los une a los tres. ¿Os recuerda algo esto? Vamos a ir viendo esto, porque tiene... Y la Trinidad, eso lo vimos la semana pasada. Pero el estilo de Dios siempre es el mismo. Cuando conocemos el estilo de Dios, de cómo presenta las cosas, 3 en una, relacionadas entre ellas, no sabes dónde empieza una y acaba la otra, y al final hay un mensaje final que los reúne a los tres, realmente lo ves las cosas de otra manera. Teníamos que parar en primavera para comprender un ciclo, un camino que recorrer, y ver que todo apuntaba a un lugar, de una manera que no vamos a poder rechazar. Aquí os presento el paralelismo ahora entre ¿qué? Entre Pascua, o sea, las fiestas de Pascua que hemos visto, panes sin levadura y primicias de la cebada, y Pentecostés, donde se presentan primicias, panes y gavillas se mecen, pero una es con levadura y la otra sin levadura. Vamos a estudiar esto también, no hoy. Aún nos queda por seguir contestando esta pregunta. ¿Por qué se celebra, por qué se derramó el Espíritu Santo a los 50 días de primeros frutos? Aún queda por acabar de contestar a esta pregunta. Vamos a ir viendo por qué. Y hemos relacionado Pentecostés con la segunda venida de Cristo, pero ¿tiene algo en relación Pentecostés con la fiesta de tabernáculos? Vamos a ver que es una relación hermosa. Una relación directa. Todas están unidas en uno, que es ¿qué? La segunda venida de Cristo. Vamos a recorrer un camino hermoso. Aquí nos hablan de que evidentemente tenemos 3 Elías también. ¿Ya? Y hay un tercer Elías que tiene que levantarse como mensaje y como persona. Y eso es el estilo divino. No podemos ser antitrinitarios si conocemos el estilo de Dios. Es su manera de trabajar. Y no nos engañen, lo hace siempre igual para que no nos desviemos y no nos despistemos. Si un día lo hace de una manera y otro de otra, al final no sabes dónde estás.
pero así te va marcando señales para comprender más cosas sobre todo lo que nos explica. Muy bien, pues aquí acaba la presentación de hoy. La semana que viene vamos a seguir analizando el tema de Pentecostés. Vamos a seguir analizando el trigo, porque es el cereal que se recogía en Pentecostés, las primicias. ¿Por qué se recogía en esa época? ¿Por qué el trigo es de esa época? Vamos a analizar eso, todo eso, ¿eh? Con la inestimable ayuda de mi padre, porque él ha estado en el campo y sabe muchas cosas al respecto y me ha ayudado mucho en todo esto. Hay que conocer lo que ellos vivían en el campo para saber lo que nos explica todo esto. Hay grandes misterios. Os animo a estudiar las fiestas y que aportéis cosas, porque, ¿sabéis? Aquí todos tenemos mucho trabajo, ya no solo en el ministerio, fuera del ministerio. Hay que sobrevivir, ¿no? Y todos los aportes son bienvenidos. Lo que presenté de la vendimia la semana pasada fue un aporte de una persona que cuando vio la conferencia dijo: vino nuevo, cuando lo beba nuevo con vosotros. Creo que es de México, y de aquí le agradezco. Si no, no se hubiera podido seguir, yo no lo había visto. O sea que no es cuestión de esperar a ver qué pasa o qué se dice, sino que a veces se abre una caja, empiezan a salir cosas realmente increíbles, que ni tú mismo sabes de dónde salen, te agarras a eso porque ves que viene de Dios, pero mucha gente va a ver cosas seguro. Entonces os animo al estudio de estas fiestas, son realmente apasionantes. Vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por todo lo que nos presentas, lo que nos das, lo que nos facilitas, Señor. Ayúdanos a comprender. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu, porque por nosotros mismos se nos escapan muchísimas cosas. Te pido que nos des humildad, que nos des sencillez y sobre todo sinceridad. Y que no inventemos, sino que cojamos lo que tú nos das y lo pongamos ahí delante. Y que con total seguridad y fuerza y poder podamos hablar a los demás y entre nosotros, nuestros hermanos, para edificarnos como iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.